Piali, neno toca Lilica Altonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la primera casilla de la 23ª, el Tonali Setochtli. Y estamos iniciando esta trecena aquí en la zona maya cargada de energía de esta zona maravillosa que se llama Chichén Itzá. Allá atrás ven el castillo. Estamos iniciando esta trecena con toda la fuerza creativa de Setochtli. Recuerden, en el numeral 1 tenemos a Xiuhtecutli, el señor del fuego, ese fuego alquímico que transforma a los seres en soles. Allá atrás vemos otra de los basamentos maravillosos. Y bueno, recuerde que Tochtli es creatividad, energía, fecundidad, abundancia. Hay que ser fecundo, abundante. Y bueno, aquí estamos en Chichén Itzá procurando esa abundancia, que toda esta energía del sitio llegue a cada uno de ustedes para que sean ese conejo de corazón tonado. Y el señor de la noche es Mictlantecutli. Recuerden que él es el guardián del Mictlán. Aquí en la zona maya, ese Mictlán tiene el nombre de Xibalbá. Aquí estamos viendo la pirámide del castillo en su parte frontal. Esa es por donde baja Kukulcán, la serpiente emplumada, cuando ya se va a acercar la temporada de lluvias. Vean qué precioso está el sitio. Imagínense, hagan un viaje en el tiempo, cuando este sitio estaba en su esplendor, cuando la luna miraba a estos seres, cuando la señora Ixchel se paseaba por acá con su conejo cargando y su serpiente en la cabeza. Ella es la señora de la fertilidad y bueno, también sabemos que es la gran diosa. Y la gran diosa en el mundo náhuatl, pues sabemos que es Tonacacíhuatl. Pero hoy también Tochtli viene acompañado de una gran señora, que es un ser vegetal y es Meyahual, la que nos da el pulque, la que nos da fibra, sustento, cobijo, la que nos alimenta. Cada uno de nosotros somos uno de esos 400 conejos. Miren, Meyahual, entonces les decía, es una planta cargada de savia, esa savia maravillosa. Esas plantas absorben la energía del suelo, del aire, del sol y también del agua. Y hablando del agua, en este basamento que tengo en la parte de atrás, ahí arriba está Chac, que es el equivalente a Tlaloc en el mundo náhuatl. Preciosa. Y hay muchas columnas en este basamento, muchas. Vean qué preciosidad del lugar. Y esta está aquí cerca también, en donde les decía que está el basamento del castillo. Maravilloso sitio. Pues es el templo de los guerreros y hasta arriba está Chac con sus guerreros bien plantados. Bueno, pues que estos guerreros nos recuerden que cada uno de nosotros somos un guerrero con un camino florido, con una voluntad fortalecida al nivel de voluntad heroica, porque además el ave que acompaña a Xiuhtecutli en el numeral 1 es el Nexuitzilin, el colibrí gris. Sigamos con esta lectura y con este paseo en Chichén Itzá. Miren, aquí al fondo, voy a girar tantito, está pues una representación de Chac. Vean la nariz del señor de la lluvia, del agua que nos contiene, el gran Chac en el mundo maya. Esta es un basamento que le llaman del sacerdote. Vamos rumbo al observatorio. Pues hemos llegado al observatorio. Allá lo tienen ustedes al fondo. Vean qué preciosidad de basamento. Miren, ahí está. Ese es el observatorio. Precioso basamento. Y bueno, pues entonces ya tenemos nombrados todos los númenes que nos acompañan en este tonali, en este inicio de trecena. Y vamos a decir nuestro conjuro. Hoy yo mismo soy
Tochtli, el conejo fecundo, de creatividad desbordada, el hijo de Meyahual con la fuerza transformadora de Xutecutli. Seré la misma creatividad, la intuición despierta. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y voy a seguir recorriendo este bello lugar y ahí les iré compartiendo las imágenes. Ahí está nuestro observatorio. Vean nada más, qué belleza. Hoy ya no te puedes acercar mucho, pero de todos modos es impresionante lo que este lugar genera para nosotros. Y hacia acá, de este lado, tenemos otros basamentos también interesantes. Vean qué precioso es el sitio, es enorme. ¡Saludas! Y bueno, pues ahí está. Vean qué bonito lugar, majestuoso. Quiero que vean al fondo, en ese árbol, un ave maravillosa que nos vino a saludar. Vino a saludar a Suri, que está hoy conmigo aquí en Chichén Itzá, en esta transmisión de Lili Caltonac. Vean qué bonita ave. Y se acercó más, bajó al suelo, se paró cerca de mi amiga Suri. Y bueno, pues no da tiempo, o lo veía o lo grababa, pero miren, está posando para Lili Caltonac. Es una belleza. Esto solamente sucede cuando uno está conectado con la naturaleza. Y bueno, pues miren, ya se dio la vuelta para que lo vean del otro lado. Qué precioso animalito. Es un ave. Bueno, hoy tenemos a Nesh Huitzilin. Este no es un Huitzilin. No sé mucho de aves, pero tiene una cola larga como la de un quetzal. La está moviendo, miren, lo saluda. Hola, amiguito. Nos traes un mensaje del Xibalbá, del ultramundo, de la señora Meyahual, de Ishel. Yo le digo a mi amiga Suri que ella es Ishel, y a lo mejor por eso esta ave vino. ¡Ay, miren, miren, miren! Voló. ¿Vieron cómo descendió a vernos? Descendió a saludarnos. Ay, míralo. Ahí está, ahí está. Descendió a saludarnos. ¡Qué lindo! Hola, ¿qué nos quieres contar? ¡Qué precioso estás! Gracias por permitirnos grabarte, por recordarnos que la naturaleza también nos habita, que las aves son mensajeras de todos aquellos que han trascendido. Y bueno, le queremos mandar un mensaje a todos esos seres maravillosos que a través de esta ave están conectando con nosotros. No dan ganas de apagar la cámara, hay que seguirlo viendo. ¡Qué preciosidad! ¡Wow! Pidan un deseo, manden un mensaje. Aquí estamos en otra parte del sitio y vean qué bonito lugar. Y bueno, pues aquí atrás de mí también otra vez está Chac. Todo este complejo, en este complejo se ve Chac. Genial, ¿no? Miren qué bonito. No, Chichén Itzá es un lugar precioso. Vean, qué cielo. Después de ver esa ave, no cabe duda que este lugar está lleno de magia. Lleno de magia. Ahí vemos a Chac. Bueno, pues ya nos vamos a despedir de este sitio maravilloso con esta toma del observatorio. Y ¡ay no! Todo ha sido emocionante. El ave, el canto, el estar aquí, sentir la energía de Chac en este día en que iniciamos la 23ª C Tochtli. Recuerden, el color es el amarillo y el rumbo es el del Huixtlampa, el favorito de Huitzilopochtli. Bueno, pues Lili Caltonac te dice gracias por estar aquí, por permitirme
compartirte estos momentos maravillosos, porque Lilikaltonak no te abandona. ¡Timota! Ya Lilikaltonak entrando aquí al cenote de Iquitos. Es la entrada, digamos que al Tlalocan, para luego ingresar al Xibalbá. Ahí voy al cenote. Ahí va Suri. Hola Suri. Y acá viene Dianota. El güero, el güero. Ya, Lilikaltonak aquí en el cenote. Está genial el agua. Ya me eché el brinco. Bueno, no como las mejores clavadistas, pero lo disfruté. Vean qué impresionante lugar. Vean, qué bonito. Aquí ando nadando en estas aguas maravillosas. Estamos en este inicio de la 23ª en este lugar maravilloso, emblemático, que es Iquitos. Vean nada más, qué manera de iniciar la trecena con esta señora Chalchiutlicue, después de ver a Chac en Chichén Itzá. Y bueno, la señora Meyahual está cargada de agua y aquí yo siento, esta misma agua entra por ella, por sus raíces y se transforma en ese pulque maravilloso. Soy un conejo de corazón tonado nadando en el cenote sagrado. ¡Ah! ¡Bomba! Y esta es la belleza y la riqueza natural de estos pueblos mayas. ¡Te mata! ¡Ashkan quema quema! ¡Te mata! Aprecien el cenote, vean, va. Bellísimo. ¿Qué tal? Vean qué bonito lugar, vean cómo es.